Que soy asesora personal porque yo no le enseño a nadie en el secreto del universo ni consigo alinear su espíritu con lo que el universo le promete ni nada de eso. O sea, yo enseño técnicas de productividad y comunicación. Pero para enseñar esas cosas de manera eficaz tienes que formarte continuamente en cosas que tienen que ver con esto. O sea, sí, para que se vea, para los que como yo ven así, lo ven todo como borroso, el cartel es precioso, pero yo he cogido un par de trozos así, a que se ve más grande. Bien. Como os decía, ya me gustaría a mí saber cómo aplicar la inteligencia para conseguir la felicidad. Pero no lo he conseguido. No lo he conseguido, eso es muy complicado. Yo solamente puedo llegar hasta cómo utilizar la inteligencia para no amargarte la vida. Que bueno, oye, como principio, yo creo que es una cosa bastante razonable, ¿no? Muy bien. Pues bueno, de momento está funcionando todo muy bien. ¿Veis este sitio tan hermoso? Lo primero que os voy a decir es que este es el sitio donde no me voy a meter. O sea, no me voy a meter en el jardín de definir qué es la inteligencia. Porque ya sabemos que ahí empezamos, no, la emocional, la espacial. A ver, la definición de inteligencia que vamos a utilizar aquí es esto. La de andar por casa, ¿vale? Una cosa genérica, pero yo creo que más o menos a todos, esto nos hace sentido. La inteligencia la vamos a entender como la capacidad de razonar, comprender y adaptarnos a nuevas situaciones con éxito, utilizando para ello, bueno, pues utilizamos una parte de la lógica, una parte de reconocimiento de patrones, utilizamos muchas características que englobamos de una manera bastante natural como inteligencia. Así que, primer aviso, esta es la definición que vamos a utilizar. Segundo aviso, ¿no mezclemos? Muy bien, además habéis dicho muy bien por claro. Perfecto. No mezclemos churras con marinas. Hay últimamente una polarización enorme con temas que tienen que ver con la felicidad y no amargarte la vida, que son dos. O te colocas en el lado del pensamiento positivo, si crees lo conseguirás, solo tienes que tener fe en tu proyecto y adelante que saldrás, o en el de, es todo una mierda. Y si te alegras demasiado es que no quieres mejorar las condiciones sociales. Hay un interesante término medio. Vale. Pero lo que en ningún caso voy a decir es que no haya que cumplir unas meras condiciones. Qué listo soy, joder. Así da gusto. Hay unas condiciones higiénicas en todo lo que voy a contar que son las condiciones higiénicas de partida. Es decir, hay medios para no amargarte la vida, utilizar tu inteligencia para estar más contento, más satisfecho, pero obviamente tiene que haber unos mínimos. Si estás en un país en guerra, en donde toca el bombardeo de las 12, el bombardeo de la 1, el bombardeo de las 3:30, joder, pues con sobrevivir, amargado o no, ya vas que te matas. Si no sabes si vas a poder pagar la calefacción y el alquiler el mes que viene, es complicado no estar amargado. Las cosas que yo os voy a contar tienen que ver con cómo no estar amargado una vez que ya has cumplido unos mínimos higiénicos. ¿De acuerdo? Es verdad que estas son la clase de cosas que permite a la gente tener resiliencia y poder resistir incluso situaciones muy duras. Pero nadie tiene por qué ser un héroe y estar pegando saltos como Julie Andrews y Solis y demás por los prados cuando llevan para 6 meses. Entonces, son buenas recomendaciones, pero esto no pretende colocarse en el rollo del pensamiento positivo. Recordemos, el objetivo es, en condiciones, una vez alcanzadas las higiénicas, no amargarnos la vida. Bien, esto era la parte del disclaimer y esto es la primera clave. ¿Cómo utilizar la inteligencia para no amargarte la vida? Lo primero, tenemos que recordar una cosa. Nuestros instintos no están hechos para la felicidad, sino para la supervivencia de la especie. Y eso lo conseguimos mediante un análisis racional. Racionalmente conocemos bastantes cosas acerca de cómo vivía la gente hace muchos años, de cómo vivía la gente en condiciones, pues por ejemplo, de cazadores-recolectores. Sobre todo tenemos que recordar que hace 40.000 años, que es donde no hay duda ya de que éramos la misma especie que ahora, las condiciones eran muy distintas, pero nuestro cerebro y nuestros instintos son muy parecidos. Entonces vamos a tener muchísimos instintos que no van a estar hechos para que nosotros seamos felices, están hechos para que la especie sobreviva y, lo que es peor, sobreviva en unas condiciones que no son estas. La forma de utilizar tu inteligencia es ser consciente de eso, porque lo que nos hace racionales no es nuestra capacidad para suprimir nuestros instintos y suprimir nuestras emociones. El señor Spock desaprueba esto. Señor Spock, para el que no sea Trekkie, mal, aunque sí, no importa que te salga mal, que no haya visto Star Trek, pero por lo menos todo el mundo le sonará que los vulcanianos son una especie que considera que la supresión de las emociones es el camino hacia la perfección. Puede
Puede que a los vulcaninos les vaya bien, son otra especie, pero a los humanos culo, mal. ¿Se puede decir culo cuando están grabando? Bueno, yo ya avisé, yo soy súper niño friendly, me encanta que vengan niños, pero suelto de vez en cuando un taco, algunos serán más gordos que este. Bien, bueno, pues el señor Spock desaprueba esto, pero lo cierto es que esto sería una actitud muchísimo mejor. Ser racional no consiste en suprimir nuestros instintos ni nuestras emociones, sino en ser capaz de moderarlos, de controlarlos, de ser conscientes de que están ahí, recibir su información y tomar la decisión más adecuada. Un ejemplo de esto, porque esto hay muchísimos casos, pero solo tenemos un espacio cerca de una hora, no me puedo extender mucho. Por cierto, una cosa que no he comentado antes, todas las cosas que yo estoy comentando aquí se apoyan en evidencia científica, ¿vale? La evidencia científica, como ciencia, está en constante revisión. Pero, más o menos, todo el mundo, ahora hay un cierto consenso en todo lo que voy a decir yo aquí, más o menos va por ahí. Si alguien quiere que le cite estudios concretos, podría citarlos, podría traerlos, pero acaba siendo una guerra de yo tengo 3, yo tengo 4, yo tengo... Pero más o menos las cosas van todas por aquí. Entonces puede haber algunas diferencias, pero más o menos por aquí va la evidencia científica. Bien, la primera. ¿A alguien se le ocurre esto? Porque esto es una cosa que es súper típica de esta chica que bien habla, porque esto justamente es lo que le pasa a mi mujer. No. Quien piense esto, la única respuesta posible es esta. Es que o sea, esta gente que te dice no, o sea, no, pero yo controlo, dices, ¿qué dices? Una leche, la única manera de hacerlo bien, de no amargarnos la vida, es ser conscientes de que esto le pasa al vecino y me pasa también. Casos concretos, esto. Este es un ejemplo que es palmario. Esto es la portada de un libro muy interesante, muy deprimente, en algunos casos. Habla de que ahora, lo que viene a decir en resumen es que la mayor parte del dinero que hay ahora en la industria alimentaria sale de la industria de comida procesada, que se encarga de meter en nuestra comida la mayor cantidad posible de grasa, azúcar y sal, toda la que pueden. ¿Por qué? Porque saben que tenemos el instinto de comer cuanto más de eso, mejor. Y dices, joder, qué mierda de instinto, ¿no? O sea, una cosa que a lo que te va a llevar va a ser a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. No, es un instinto excelente cuando vives en un mundo en el que la sal es escasa. En la mayor parte de la naturaleza, la sal es escasa, porque el agua del mar no se puede beber. Y hay muchísimas especies que viven en el interior. Obtener sal es un problema, con lo cual sentimos una natural atracción por alimentos salados, porque no es fácil conseguir sal. La grasa, en un medio en el que a lo mejor conseguir la comida de todos los días no es sencillo, tener atracción por la grasa es bueno, te permite almacenar calorías. En los países en los que hay malaria, la gente sabe muy bien que esos 5 kilitos que decimos, ay, a mí es que me gustaría estar como este tío del anuncio, con toda la tableta de abdominales. Y sí, es un aspecto estupendo, pero yo siempre digo lo mismo, dale una malaria. Y buena suerte. Porque esto es así, o sea, una malaria, o sea, cuando veáis, a ver, cuando veáis la tableta de abdominales de los anuncios de las chicas, ya ni hablamos, pero cuando veáis esos cuerpazos y tal, pensad en esto, esa gente no aguanta una malaria. O sea, la malaria es una cosa que te puede dar una fiebre durante un mes de 40 grados, o tienes grasa para superar esas subidas de temperatura, o te mueres, palmas. El azúcar lo mismo, antes no era fácil obtener alimentos ricos en azúcar. Incluso la fruta, pensad que las variedades cultivadas de ahora tienen mucha más azúcar que las que están en estado natural. Nuestros instintos no están equivocados. El problema es que el medio en el que vivimos ahora mismo es muy rico, demasiado rico en estos elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser consciente de ello. Ser consciente de que cuando comemos muchas cosas con azúcar, con sal, con grasa, primero, conocer que nos vamos a habituar. Si probáis estar 15 días sin comer azúcar, veréis que luego tenéis menos deseos. Pero que esto es un instinto que vamos a tener. Es un instinto que nos domina. No siempre estás haciendo una elección racional diciendo, prefiero comer esto antes que esto. Tienes que conocerlo. Otro ejemplo, acerca de cómo podemos utilizar la inteligencia. ¿Cuál pensáis que es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es el mayor número de personas significativas que podéis tener en vuestra vida? Como somos un montón, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Quién piensa? No hay premio ni chispazo eléctrico ni nada. ¿Quién piensa que podemos tener más de 1000 personas significativas en nuestra vida?
¿Uno? Muy bien, muy bien. ¿Quién piensa que podemos tener más de 700 personas significativas en nuestra vida? ¿No? ¿Quién piensa que podemos tener más de 500? ¿Quién da 300? ¿Quién da 200? ¿Quién da más de 50? Bueno, ya parece que tenemos ahí, a ver, más de 20. O sea, entre 20 y 50, más o menos. Hay un montón de gente que está con la mano guardada. Perdón. Bien, bien, bien. Bueno, esto es una pregunta muy importante, porque fijaos, este señor opina, el señor Zuckerberg, que es el patrón de Facebook, opina que podemos tener 5.000 amigos. Y puede llegar a tener hasta 5.000 amigos. Esto es parte de una cultura que tenemos actualmente que nos está generando un montón de ansiedad. La ansiedad esta de, joder, mis amigos de la infancia, mis amigos del instituto, a ver si quedamos a tomar una caña, luego no nos llamamos pronto. ¿Cuánto hace que no hablo con el primo Manolo, con los amigos que éramos y con los compañeros de la FP y con los colegas de... Y sentimos constantemente esta ansiedad, no se ocurre, porque es un fenómeno muy frecuente, esta ansiedad de no llego a todo y hay tanta gente a la que ver tantas cosas. ¿Alguien le dan yuyo los insectos así en...? Importante, bien preparada. Bien. No somos hormigas. No somos hormigas. Las hormigas tendrían un Facebook, ¿sabéis? De 100.000. Claro, las hormigas son un Facebook de 100.000 porque las hormigas están preparadas para vivir en enormes colonias en las cuales hacen fiestas de cumpleaños de, joder, voy a hacer una cosa así privada y tal, voy a invitar solo a 3.000 o 4.000 colegas. Pero no somos hormigas. Esto es una cosa que demasiado a menudo se nos olvida. Y para eso hay evidencia científica de una dirección muy interesante. ¿Alguien ha oído hablar de este señor? Sí. Robin Dunbar, sí, bien, bien. ¿Ya qué se dedica? A ver. Más o menos. O sea, este fue el que sacó el número de Dunbar. Muy bien, muy bien, muy bien. Efectivamente, este señor sacó el número de Dunbar. Este señor es un antropólogo. De casualidad, no se llama igual que... Se llama igual que él. Se llama igual que él. A ver, es que hizo una cosa y es un buen apunte. Hizo una cosa que es bastante importante en ciencia. En ciencia muchas veces el que se lleva el gato al agua, en cuanto a popularidad, no tanto reconocimiento científico, pero sí popularidad, es quien consigue coger una serie de intuiciones científicas y crear un concepto que es fácilmente transmitible al público. Bueno, pues Dunbar hizo eso y es un gran mérito, es un mérito importante. Dunbar lo que hizo fue recoger una serie de líneas de investigación que iban en esta dirección. Gente, ya se le había ocurrido antes, diversos científicos habían decidido comparar dos variables muy curiosas, en primates y en monos. El tamaño de la corteza cerebral en relación con el volumen total del cerebro, cuánto porcentaje de corteza cerebral frente al volumen total, el cuánto completo del cerebro tenemos, y el tamaño del grupo social. Y se les ocurrió hacer, pues, un eje de coordenadas y meter eso, a ver qué pasa. Lo que pasó fue esto. Esto os puede parecer que si no tenéis mucha experiencia con regresiones estadísticas, que no tiene mucho fundamento, pero en realidad eso marca una pauta que se puede traducir en esa línea que se ve. Lo que venía esto a decir es que casualmente, cuanto más volumen de corteza cerebral en proporción al tamaño total del cerebro, mayor es el número de miembros del grupo social primario. Del grupo social primario, pensad que hay especies pues como los bonobos o los babuinos que pueden vivir en grandes números pero tienen su grupo social, igual que nos ocurre a nosotros. Claro, la siguiente pregunta era, ¿y si metemos los humanos en esta curva? ¿Qué pasa si metemos el volumen de nuestro neocórtex en relación con el resto del cerebro y tiramos para arriba? ¿Qué número nos sale? Pues nos salía esto. Nos salía aproximadamente 150. Bueno, pues eso es una hipótesis, dice, bueno, qué bonito y tal. Y entonces empezaron a contrastarla con la evidencia que había. La mayor evidencia que había era ver, analizar los números de miembros de tribus de cazadores-recolectores, es decir, grupos humanos que no tienen un sistema legal complejo y que no tienen escritura con la que, digamos que transmitir, efectivamente, gracias, transmitir y compartir reglas, y coincidía con eso. Cuando una tribu de cazadores-recolectores crece por encima de este número, se divide, exactamente igual que ocurre con las de primates. Pero es que vieron que, por ejemplo, un ejemplo curioso, en disciplinas científicas, las especialidades suelen tener un número de autoridades en el tema que está cerca de las 200. Cuando se supera ese número, la especialidad se divide en especialidades aún más especiales.
Esto no es una regla. Ha habido gente que ha intentado tirar de esta cuerda y estirar la cuerda ya hasta límites imposibles. Es una orientación. Lo importante, tu número de amigos no está por las 5.000 personas. Anda más cerca de estas cifras. Con lo cual, utiliza tu inteligencia para no amargarte la vida. Deja de tener ansiedad porque no puedes contactar con todos tus colegas del instituto o tomarte un café con todos tus amigos de la infancia. Asume que las posibilidades que tienes ahora de contactar con la gente son muy superiores a lo que tu cuerpo puede admitir, exactamente igual que con la sal, la grasa y el azúcar. Entonces utiliza tu inteligencia para no amargarte la vida estando perfectamente frustrado, continuamente frustrado porque no quisieras hacer eso. Pero los humanos, en cualquier caso, somos maravillosos en muchas cosas. Es verdad que somos hormigas, pero somos gente maravillosa en un montón de cosas. Nosotros construimos las pirámides. We build the pyramids. Los humanos construimos las pirámides. Hay quien opina que esto tuvo colaboración extraterrestre. Algunos opinamos que no. Pero en general, no, la idea es que no, y la gente está para construirlas. Somos capaces de componer una música altamente compleja y sofisticada. Tenemos esta señora que es menos conocida, pero que es bastante importante. Venga, que aquí hay gente que no sabe el nombre. ¿Quién es esta? Bueno, a mí también se me dan fatal los nombres, pero algunos sabéis quién es. Es Margaret Hamilton. Fue la programadora del software que colocó el Apolo 11 en el espacio y en la Luna. Y fue la persona que acuñó el término software engineering. Y todo eso es el código que mandó el Apolo 11 al espacio. Somos capaces de cosas maravillosas como esta, de programar un código que coloca una nave en el espacio y consigue que la gente aterrice en la Luna y vuelva. Y vuelva, que es la parte complicada. Pero en cálculo de probabilidades no. Somos malísimos en cálculo de probabilidades. Somos muy malos. Eso es algo que deberíamos tener muy presente, constantemente, porque como somos así de malos, cometemos un montón de errores. ¿Esto suena? Esto tiene mucho que ver con nuestro pésimo cálculo de probabilidades. Bueno, hay muchos más sesgos, pero son los más conocidos. El cognitivo, de grupo y de confirmación. El cognitivo, por ejemplo, muy sencillo. Uno de estos es Bubba, el otro es Kiki. ¿Quién opina que Bubba es el morado? ¿Quién opina que Kiki es el morado? Eso. La mayor parte de la gente suele identificar, a ver, hablo de la mayoría, no creo que sea todo el mundo, pero suele identificar a Bubba con esa figura, porque es un sonido más redondeado que nos recuerda a figuras más redondeadas. Pero esto es un sesgo de percepción. No hay ninguna razón por la que una tenga que ser uno y otro. Pero nuestra percepción hace que asociemos determinadas características a otras características cuando no hay una necesidad racional. Y desgraciadamente, como nuestro cálculo de probabilidades es muy malo, pues tampoco somos muy capaces de percibir en qué ocasiones eso es así y no hacer un buen balance de esto. Luego tenemos el sesgo de grupo. El sesgo de grupo es aquel que te lleva a identificar, bueno, tiene varias variantes, pero voy a simplificar mucho. Te lleva a identificar las características de tu propio grupo representadas por el masmísimo o masmísima del grupo. Por ejemplo, de ahí sale muchas veces la falacia del buen escocés. O sea, un escocés de verdad lleva la falda hasta en la cama. No usa calzoncillos jamás. Se alimenta solo de whisky. Solamente. Buen día, tripas de ovejas rellenas. No come otra cosa. Y ese es el modelo con el que muchas veces nos identificamos dentro de un grupo. O de nuestro grupo o identificamos al otro. Es decir, el representante del grupo al que nos enfrentamos lo identificamos con el más chungo de todos. Un ejemplo muy típico de esto, los veganos. ¿Vale? Los veganos. Me senté yo una vez con un vegano que son un plastas todo el rato, que si los zapatos de que son, que si no comas bicho, que si sufrimiento animal. Son muy pesados los veganos. Dices bien, tu cálculo de probabilidades es pésimo. Es altamente probable que te hayas encontrado a lo largo de tu vida por lo menos con 50 veganos, de los cuales solamente 2 te han dado el coñazo. Pero ya identificas que el vegano de verdad es el que te da el coñazo, porque el que no te da el coñazo no es un vegano.
Pues este tipo de sesgos que tienen mucho que ver con nuestra escasa habilidad para calcular probabilidades los tenemos muy a menudo. Hay otras cosas asociadas al riesgo de grupo, pero al sesgo de grupo, pero bueno, esto es una idea. Y luego, por supuesto, el sesgo de confirmación. De todos los hechos que suceden, yo tiendo a coger aquellos que son más relevantes para confirmar mi propia hipótesis. Esto, aquí tenemos un ejemplo. Bueno, perdón, se me olvidaba decir uno y este se me olvidó porque este es más cosecha propia, pero también es interesante. El sesgo defensivo, no sé exactamente cuál sería la palabra para definirlo, porque yo creo que se alimenta, es una concepción que se alimenta de varios sesgos descritos en psicología. El sesgo defensivo es nuestra tendencia a identificar elementos agresivos que nos pueden atacar. Entonces, si yo estoy en un grupo en el que todo el mundo es amable, pero hay alguien que se comporta mal conmigo, esa persona va a tener mucha más relevancia para mí porque yo la identifico como un riesgo. Entonces, muchas veces mi percepción de las situaciones viene alimentada por esto. Fijaos que todos estos sesgos pueden acabar haciendo que, por muy inteligentes que seamos, nos amarguemos lo mejor en la vida. Y además de una manera muy poco eficiente, no sirve particularmente para nada. Y estos sesgos no se trata de que los tengan los demás, porque todos estamos de acuerdo en que los demás los tienen. Para no amargarte la vida, lo que tienes que hacer es ser muy consciente del que el sesgo lo tienes. No, vosotros. Corcho. Efectivamente, muy bien. Por ejemplo, esta expresión, que no la he oído muy bien. La gente es idiota. La gente es idiota. Pues casos, por ejemplo, cómo funcionan todos estos sesgos combinados me acaban haciendo pensar que la gente es idiota porque hay un caso que a mí me ha molestado particularmente. No me doy cuenta de todos aquellos casos en los que no funciona así. Hay otro que es todavía peor, la gente es malvada, la gente es insolidaria, la gente es chunga. Pensad en una cosa, de eso nada. La gente es excepcionalmente buena. Somos gente excepcionalmente civilizada. Somos una especie con un cerebro preparado para vivir en comunidades de 150 individuos. Y sin embargo, ahora mismo estamos en una ciudad de millones de habitantes. Y los crímenes salen en el periódico. No en la vía telefónica, no se publica una vía telefónica así todos los días. Somos una especie con un cerebro preparado para esto y sin embargo, somos capaces de echarle una mano a un desconocido en la calle. Hemos conseguido interiorizar un montón de reglas que hacen que la vida sea posible. Pero no es lo esperable. El problema es partir de la base de que la gente deberían ser seres de luz. Y no, somos personas humanas con un cerebro que tiene ese tipo de comportamiento. Pero, daos cuenta de eso, la gente no es idiota, es al revés. La gente es fantástica. Estamos consiguiendo hacer un montón de cosas que van contra todos nuestros instintos. Pero somos mejorables. Eso siempre, siempre somos mejorables. Entonces, la cuestión, ¿la gente realmente es idiota? No. Recordemos todos nuestros sesgos cada vez que pensemos eso, porque esto nos ayudará mucho a no amargarnos la vida. Si crees que vives en un mundo en el que la gente es malvada, egoísta, cutre, chunga, porque te estás fijando en los peores casos y pensando que lo demás viene garantizado y que nadie tiene que hacer algún esfuerzo, te estás amargando la vida. Y de una manera absurda, muy poco inteligente. Cuarta forma. Lee. ¿Qué es lo que lee una persona inteligente? ¿Qué es lo que vengo a recomendaros que leáis? Profundos tratados de psicología. ¿El qué? ¿Qué? Es Pablo Coelho, pero Pablo Coelho, Yo lo intenté una vez porque le gustaba mucho a una amiga mía y para ir sólido me vino muy bien, pero... Leer, a ver, se suele asociar con el tema de la gente inteligente el leer ensayo, leer sobre matemáticas, filosofía, antropología, psicología, y es verdad, son muy buenas lecturas, pero mi consejo es este: leer ficción. ¿Por qué os digo que leer ficción? Pues mirad, hay una tendencia a identificar la inteligencia con el ensayo y leer ficción, bueno, pues con el relax, para distraerme. Y no es así, es muy importante para nosotros leer ficción, y también leer otras cosas. ¿Pero por qué? Fijaos, podemos leer libros de personajes que a lo mejor no nos resultan especialmente simpáticos. Madame Bovary es la historia de una mujer de provincias, una burguesa de provincias, que tiene la cabeza llena de pájaros por las grandes historias románticas en la que su vida le resulta pequeña, vacía, y bueno, pues ese es el choque. A mí Madame Bovary no me cayó especialmente bien cuando leí Madame Bovary. Pero es importante leer sobre otro tipo de psicología, sobre cómo puede pensar gente que a lo mejor no está cerca de ti. Y fijaos, a veces hay películas de algunas historias, pero las películas, aunque están muy bien,
Las películas el problema que tienen es que raramente reproducen el diálogo interior, mientras que las novelas, la ficción, sí que reproduce el diálogo interior de los personajes. Hay ahora mismo diversas crisis en la educación, pero en Estados Unidos, por ejemplo, empieza a haber una corriente en la cual algunos técnicos de recursos humanos están recomendando a las empresas el contratar gente de humanidades, gente que ha hecho cursos de literatura, porque es importante saber diseñar un puente, saber leer un balance o saber hacer, pues yo qué sé, un plan financiero. Pero vas a trabajar con gente, tienes que entender cómo piensa la gente. Y para eso leer ficción es importante. Entonces, barata. O sea, si lo queréis leer en papel, hay grandes obras y tal, son baratos. O sea, que ni siquiera es la única recomendación que voy a hacer aquí que requiera comprar algo para... Y si tengo que recomendar a alguien, en el momento publicitario, pues para quien no lo recomendáis, yo os dé pereza leer ficción, yo os recomiendo mucho a Terry Pratchett. Terry Pratchett es un autor de literatura fantástica y como a nadie se toma en serio la literatura fantástica, pues mucha gente no lo va a leer. Me gustaría que toda la gente que quiere profundizar en temas de igualdad de género, de xenofobia, de simplemente cómo gestionar una ciudad, leyera a Terry Pratchett. Terry Pratchett consiguió una cosa muy importante. Fue un señor que siempre vivió enfadado, pero no amargado. Él lo decía: yo estoy muy enfadado por todas las injusticias que existen. Estoy enfadado porque la gente no tenga una atención sanitaria correcta. Estoy enfadado por esto. Pero estaba enfadado con la situación, no con las personas. Y fue capaz de representar un montón de personajes muy humanos, no todos eran buenos, pero tenía esa capacidad para, de una manera muy divertida, porque además con Terry Pratchett me he reído un montón, de transmitirte cómo puede pensar esa gente y ayudarte a ponerte en su lugar, que es una cosa muy importante y que es lo que nos da la literatura. Y tenía un bibliotecario orangután. O sea, ya, si con esto no os lo he vendido, ya no. Muy bien. Y, bueno, ya voy terminando, porque bueno, no os enteráis, pero mirad aquí lo tenía que haber dejado encendido, pero bueno. Vale. Pues bien, porque luego a lo mejor queréis preguntar algo, cosas de estas. Este es un elemento muy importante. Igual que nadie, bueno, ¿conocéis esta idea de que todo el mundo se queja de su mala memoria, pero nadie se queja de su falta de inteligencia? Todos nos creemos que somos bastante inteligentes en general. Más que la media, es como conducir. La gente conduce. Y es verdad también que eso sucede porque solemos focalizarnos en aquellas áreas de la resolución de problemas que se nos dan mejor y a menospreciar aquellas que no se nos dan bien. Entonces, de esa manera, pues acabamos también salvando nuestra propia autoimagen, sintiéndonos más cómodos con ello. Pero hay, especialmente la gente que estamos en Mensa, en ocasiones yo he detectado que a veces hay un problema, y es que, pues podemos tener muchos, como todo el mundo, un montón. Pero nosotros tenemos uno en particular. Mirad, muchas veces somos gente, aunque hay gente de todo tipo, hay gente que ha tenido un gran historial escolar, hay gente que ha tenido un historial de fracaso escolar, hay gente que tiene unos empleos fantásticos, hay gente que tiene unos empleos muy normales, hay de todo. Pero sí que es frecuente que entre la gente que sí que ha tenido más o menos un historial académico aceptable, nos hayamos aprendido a identificar mucho con nuestras notas, con estrepitosos resultados en muchos casos. Pues claro, si a ti no te costaban las cosas y te ponían un 9, pues no has aprendido a currártelo. O sea, la cosa es bastante puñetera. Y en demasiadas ocasiones aprendemos también a identificarnos con aquella exposición de aquella idea que estamos defendiendo. Esto es malo para todo el mundo, y cada persona puede sufrir de las consecuencias de este comportamiento poco inteligente en diversas áreas. Esto es muy importante de recordar. No eres tu resultado, tú eres tu conducta. El medio académico es el más sencillo de explicar. Si tú has estudiado mucho, has aprendido, pues yo qué sé, decime una materia, la que te dé la gana. Fisiología. Yo estoy un poco teniente, entonces del fondo no se veía ya así. Fisiología. Yo me preparo mi examen de fisiología, ¿con el objetivo de aprender fisiología? No, de preparar el examen, que es lo que acabamos haciendo al final. Y el examen es súper fácil y me ponen un 9. Yo salgo, digo, wow, un 9, fenomenal. El examen es terriblemente difícil y me ponen un 4. ¿Es inteligente ese tipo de conducta? Fijaos, he depositado toda mi autoimagen en un factor completamente externo, que es cómo se ha levantado la señora o el señor que ha puesto el examen. Es un factor completamente externo. Tenemos que ser cada vez más capaces de evaluarnos por nuestra conducta, por nuestro esfuerzo.
por nuestra capacidad de hacer las cosas bien, por nuestra capacidad de comportarnos de la manera que consideramos que es correcta. En el caso concretamente de los niños, hay cosas que están probadas y que son extrapolables a los adultos. Los niños a los que les va mejor son aquellos niños en los que no se recompensan los resultados, sino el esfuerzo. El niño al que no se le dice, oh, menganito, qué bien, has sacado un 8 en matemáticas, has hecho todas las sumas bien, aunque las haya hecho con el codo, ¿sabes? Luego se va a dedicar a rascarse la oreja. No, sino, menganito, oye, te han salido mal casi todas, pero me estoy dando cuenta de que te has esforzado mucho y de verdad, aunque no te haya salido bien, yo quiero que sepas que esto va a valer un montón. Porque claro, estoy construyendo dos imágenes muy distintas. Pensad que este tipo de trabajo lo hacemos todos los días con nosotros mismos. No os valoréis por vuestro resultado, valoraos por vuestra conducta. Y si no me creéis a mí, creedle a él. Bueno, él habla de lo que hay debajo del disfraz. Es la segunda parte la que me interesa. Dice Batman, no es lo que hay debajo del disfraz lo que dice quién eres, es lo que haces. Y Batman tiene razón. Y esta es otra cosa que muchas veces a las personas que ponemos mucho peso en nuestra capacidad para razonar nos pasa, pero le pasa a todo el mundo. Nos cuesta mucho reconocer que no tenemos razón, que estamos equivocados. En parte se dice, bueno, es por un tema de orgullo, porque no te gusta reconocer ante los demás que ellos tienen razón. Siempre hay una parte que puede ser de orgullo, pero una parte importante. Si yo hago descansar la mayor parte de mi autoestima en mis resultados, es decir, en mi capacidad para obtener siempre el resultado correcto, entonces ¿cómo voy a admitir fácilmente que me equivoco sin estar perjudicando mi autoestima? ¿Me seguís con esto o es un poco exceso? Entonces, una forma inteligente de no amargarte la vida es respirar hondo y entender que no pasa nada, puedes equivocarte. Como ejercicio, de verdad, yo os propongo por lo menos una vez a la semana buscar algo en lo que estéis equivocados y reconocerlo. Pues en esto yo estaba equivocada, me he pasado 10 años defendiendo esta idea y era estúpida. No vale decir, ay, es verdad, yo pensaba que esto llevaba apio y no lo llevaba. No, de verdad. Una cosa seria. Porque es muy buen ejercicio, sobre todo porque te das cuenta de que no pasa nada. Si alguien es tan idiota, porque ahí sí que está teniendo una conducta idiota, si alguien está teniendo una conducta tan idiota como para venir a pincharte así porque has reconocido que no tiene razón, ¿qué puedes esperar de esa persona? Y en general la gente suele confiar más en quien reconoce que se equivoca. ¿Cómo te vas a confiar en alguien que lo sabe todo? O sea, vosotros confiáis en un médico que nada más entrar por la consulta te dice, ya sé lo que tiene usted, ¿usted tiene? No, te fías de House. Que House es un tío que miraba al paciente y decía, no tenemos la menor idea, hacerle esta batería de pruebas y tal. ¿Y es esto House? No tengo ni idea, pero si no se muere es que era eso. Claro, pero House es un tío que teniendo una serie de carencias en otra serie de aspectos, House es un tío que está tan absolutamente seguro de sí mismo que te reconoce tranquilamente que hay una enorme cantidad de cosas que no sabe, una inmensa cantidad de cosas que no sabe. Y eso es lo que le convierte en un buen profesional en su zonita, que consiste en no acercarse a los enfermos, y él lo sabe. Eso también es ser inteligente, ¿eh? Saber para qué vale y para qué no. Muy bien. Si no os creéis esto que yo digo, creedle a él. Es Alfred, el mayordomo de Batman. ¿Para qué caemos? Para aprender a levantarnos. Eso es otra de las cosas buenas que nos da el admitir que nos equivocamos. Cuando te das cuenta de que te equivocas, te das cuenta también de cuáles fueron los criterios que te llevaron a tener esa conclusión y aprendes mucho mejor a no volver a aplicarlos en el futuro. Sobre todo, de verdad, te relajas un montón. Que tener que saberlo todo es muy cansado. Tener siempre razón te estropea el cutis. De verdad, muy cansado, muy cansado. No intentemos tener siempre razón. Y tampoco tengamos miedo a probar cosas nuevas. Aunque nos equivoquemos, a lo mejor no funcionan, pero... Hombre, no juguéis el dinero de la hipoteca. Que tengamos los dedos de frente. Todo esto se resume en que tenemos que usar nuestra inteligencia si no queremos alargarnos la vida para aprender a vivir con la incertidumbre. La incertidumbre está en todas partes. Somos buenos tratando con todo tipo de cosas que pueden suceder, pero nos da mucho miedo en perder la sensación de control. Por eso aplicamos sesgos que lo que hacen es darnos una imagen de la realidad con la que nos sentimos más confortables.
No hace falta, aprendamos a vivir con que no lo sabemos todo, no sabemos lo que va a ocurrir, podremos con ello. ¿Verdad? Podemos con ello, somos una especie estupenda, somos una especie muy, muy hábil para sobrevivir a cosas. Incluso podemos sobrevivir a la incertidumbre de si estamos en lo correcto o no. No pasa nada, no tenemos por qué estar convencidos de todo. De hecho, la ciencia se basa en esta incertidumbre. La ciencia constantemente está planteando hipótesis, verificándolas, llegando a conclusiones y diciendo, bueno, de momento creemos esto, pero bueno, si estamos equivocados ya lo veremos. Y es lo que permite que tengamos evidencias. Analiza y somete a validación tus propias creencias, no solo las de los demás. O sea, también las tuyas. Que lo sé, vos esas cosas las tienes solo los otros. Empieza por las tuyas, que además es lo que puedes controlar. Tú sí puedes controlar lo que tú haces en ese sentido. Comprende tu naturaleza y los instintos y los de los demás. Los de los demás, seamos un poco benévolos. O sea, la gente hace lo que puede, recordar, lo hacemos bastante bien en general. Y tratemos de ser funcionales y de aprender, no de tener razón. Cuando tenemos un problema, demasiadas veces nos obsesionamos en tener razón antes que en solucionar el problema. Tenemos que determinar siempre el objetivo de lo que queremos hacer. O sea, yo quiero hacer esto, ¿para qué? Para esto. Y luego analizar si realmente lo que estoy haciendo es lo que mejor va a funcionar o no. Y esa es una manera muy inteligente de no amargarte la vida, porque lo contrario te la amarga mogollón. En resumen, nadie es perfecto. Nadie es perfecto, pero todos somos mejorables y todos tal vez no seamos capaces de alcanzar la felicidad con mayúsculas, pero sí podemos vivir razonablemente bien utilizando nuestra inteligencia para... No amargarte la vida. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O solo queremos aire fresco? Un gin tonic. Bueno, pues... sí. No, que en realidad surge del desconocimiento total de su... Antes has mencionado lo bueno que es leer ficción, ¿sí? En comparación con otros géneros literarios, y tiene relación con esto último que has comentado sobre lo importante que es aprender y no tener razón. En general, todas las obras de ficción que he leído yo, que no son muchas, está la figura del héroe o la heroína, que en general es alguien que lleva un camino y lleva un aprendizaje asociado a ese camino, con más o menos éxito. Entonces, a lo mejor no es tanto que la ficción esté ambientada en otros mundos u otras situaciones, sino que realmente, o sea, tú ves la evolución del personaje, o sea, y ahí hay un modelo, o sea, un modelo no tanto de conducta como sí de aprendizaje, entonces, no sé si tiene relación o no, pero se me ha ocurrido ahora. Absolutamente, de hecho, hay muchos esquemas literarios que están también muy ligados a las diferentes culturas, pero sí hay elementos que se repiten en todas de una manera o de otra. Uno es el viaje del héroe. El viaje del héroe se puede construir de diferentes maneras de las diferentes culturas, pero básicamente es alguien que empieza en un estado de imperfección que se puede deber a diferentes razones. Una de ellas puede ser incluso a creencias inadecuadas, y tiene que, primero, darse la galleta contra el suelo, tener un proceso de pérdida de algún tipo y además de frustración, para luego generar un aprendizaje. Entonces, cuando tú lees ficción, tú estás identificándote con esos personajes, estás siguiendo su recorrido, estás experimentando, aunque sea de una manera lejana, sus tribulaciones, sus propias dudas internas, y estás viendo que salen reforzados. Contar historias es la manera más antigua en la que los humanos somos capaces de transmitir conocimientos. Y estos son conocimientos sociales esenciales, entonces tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Y yo me he dado cuenta cuando he trabajado con gente excepcionalmente inteligente que nunca, jamás tocaba la ficción. Y entonces me daba cuenta de que tenían unos problemas internos acerca de cómo se enfrentaban precisamente a esos procesos de frustración y aprendizaje, o cómo se enfrentaban otros, tenían más carencias en ese sentido de las que tienen niños de 10 años que sí leen ficción. Entonces sí, está absolutamente relacionado. Y ahí eso, vamos, ¿no? Un tiro de la manda pesquillo, el tema de comunicaciones es la leche. Cuéntame. ¿Qué pasa con aquello de que yo creo que estamos como programados para ser infelices, ¿no? Siempre fijarnos en lo que no tenemos, lo que nos falta, que más en lo que tenemos. Eso, ¿cómo se soluciona?
discuten psicólogas, psicólogos desde hace mucho tiempo, y es ¿qué es lo que hace que la gente sea feliz y qué es lo que hace que la gente sea infeliz? Y entonces básicamente hay como dos tendencias, no hay un acuerdo, o sea, la gente dice no tenemos datos sobre esto, no tenemos la solución, pero tenemos pistas de por dónde va el tema. Uno de ellos era la idea de que tenemos una tendencia a habituarnos. Entonces está la idea esta de que tú tienes unas malas condiciones de vida a las que más o menos estás habituado, pero luego mejoran tus condiciones de vida y tu nivel de felicidad se vuelve a quedar donde estaba. Y luego obtienes unas condiciones maravillosas en las que te toca la lotería y un año después pues vuelves a las mismas. Esto lo hacía hasta cierto punto. Primero, las condiciones higiénicas son esenciales. Esto sí que se ha estudiado en gente a la que le toca la lotería, que la gente que estaba por debajo del nivel de las condiciones higiénicas, un año después estaba muchísimo más feliz. Y la gente que ya tenía cubiertas sus condiciones higiénicas, sin embargo, al cabo del año, después del subidón inicial, estaba más o menos igual, aunque tuviera un coche más grande, una casa más grande, porque la felicidad dependía de otros factores. Por una parte está el fenómeno de la habituación. Por otra parte está la cuestión de la comparación. De que tú comparas, parte de tu satisfacción viene de percibir cómo de bien lo estás haciendo en relación a los demás. Entonces, eso también puede influir. Y hay una teoría también que dice que somos todos siempre aspiracionales. Los humanos tenemos eso sí que es cierto, tenemos una gran tendencia a intentar siempre ir más allá, más allá, más allá, más allá. Nunca estamos satisfechos. Eso es bueno. Porque si no podríamos decir, oye, pues solamente tenemos un 15% de mortalidad anual por malaria. Podría ser peor, ¿no? Y no, nos obstinamos en vacunar a la gente contra la malaria porque pensamos que es una buena idea, nos esforzamos en encontrar ese remedio. ¿Cuál es la solución? Esa es la parte puñetera, porque más o menos te das una idea de por dónde van los tiros. Mi solución aquí en mi receta personal es el polianismo bien entendido. Bien, polianismo. Hay un libro y película extremadamente cursi, muy cursi de narices. De estas cosas que se escribían a principios de siglo sobre niños encantadores y angelicales que traían la alegría a diversos tipos de lugares con gente básicamente amargada, pero que no podían resistir esos rayos de luz que llevaban esos niños. Por la película de Joselito. En el caso de Poliana, sin embargo, tiene otro componente que lo hizo muy popular. Poliana es una niña que se queda huérfana, es hija de una señora que se murió, se quedó huérfana de madre, pero la señora era de familia bien, y de un pastor, un predicador, pues muy pobre, pero muy bueno, muy bueno. Y el hombre también se muere, entonces la pobrecita se queda huérfana y se va a casa. De verdad, todo este rollo que estoy contando tiene sentido. La pobrecita se tiene que ir a vivir a casa de su tía, que es una señora con mucho dinero, pero más rancia, y más amargada, y más chunga. Y entonces la niña, la pobrecita, pues se ha quedado huérfanita, está muy triste y tal, pero intenta constantemente hacer una cosa que llama el juego de la alegría. Entonces ella explica que eso se lo explicó su padre, que unas navidades ella estaba esperando que le regalaran una muñeca y siempre pues había regalos que venían de las donaciones que la gente hacía a la iglesia, y lo único que llegó ese año fueron un par de muletas, y entonces su padre le dijo que tenía que aprender a alegrarse de no tener que usarlas. Y entonces Poliana lo que hacía siempre era intentar en todo tipo de situación buscar aquello de lo que podía estar contenta. El libro es extremadamente cursi, pero la receta no es mala. Como digo, muchas veces se confunde con el conformismo y no tiene nada que ver. De hecho, para ser una persona socialmente combativa hay que recordar que es una carrera de fondo, no un sprint. Y la gente amargada y entristecida raramente aguanta carreras largas. Tienes que tener una parte de optimismo, de ver que las cosas van a funcionar bien. ¿Cómo se aplica el tema del polianismo? El tema del polianismo se aplica fijándote en cada situación en la que te sientes mal por algo, fijándote que puedes fijarte que vaya bien. Y verdad, hay una cosa tan maravillosa, y es que vamos a tener comida en la mesa todos los días. Y es una cosa a la que no le damos valor suficiente. Pero yo hace muchos años un amigo mío se fue a echar una mano a su tía, que era una monja misionera en Malawi, y cuando volvimos y preguntamos, bueno, ¿y qué come de la gente? Decía, no, pues un pienso que da el gobierno básicamente es harina de pescado. Y bueno, ¿y qué más? Pues no, harina de pescado. Pero bueno, a ver, alguna vez... No, perdón, era harina de maíz. Harina de maíz. Y alguna vez alguien trinca un pescado y entonces le echan un poco de pescado a la harina, ¿no? Y yo estuve un año entero acordándome cada vez que me ponían un plato en la mesa de que aquello no era pienso del gobierno. Entonces,
La idea es, fíjate no solamente en aquello que puedes mejorar, elige tus batallas, elige aquello en lo que puedas mejorar, no te amargues por todo y sobre todo, procura recordar todas las cosas buenas que tienes. Y procura apreciarlas todos los días. Y eso sí que es un elemento, la gratitud, que sí que está comprobado que la gente, cuando se le hacen mediciones de felicidad, antes y después de proponerles ejercicios de gratitud, da índices más altos de felicidad. Simplemente decirle a la gente, todas las mañanas durante un mes, te levantas, y cuando te levantas haces una lista de las 10 cosas por las que puedes estar agradecido hoy. Y al final del mes te doy $50, que pases un estudio universitario. Sí, sí, la gente la mide antes y después. Entonces, estos son algunas de las indicaciones que hay, porque nuestro instinto, volvemos a lo mismo, no está hecho para la felicidad, está hecho para la supervivencia de la especie. Y el hecho de ser constantemente aspiracionales y el hecho de habituarnos a ir más allá ha ayudado a que nuestra especie se acabe convirtiendo en el virus de Matrix. Estamos por todas partes y hemos crecido un montón como especie, pero no siempre nos ayuda a ser felices. ¿Más o menos te da una indicación? Sí. Polianismo bien entendido. ¿Existe algún tipo de medida biológica o neurológica de la felicidad o todos son test de autopercepción? No tengo ni puñetera idea. No tengo ni puñetera idea porque en los últimos, yo creo que calculo que son 20 años, así se ha avanzado muchísimo en el tema de las mediciones de la actividad cerebral. Entonces hay por ahí multitud de gente estudiando un montón de fenómenos. Están estudiando sobre todo fenómenos muy básicos como la atención, pero están empezando, por ejemplo, a hacer imágenes cerebrales de cómo influyen las emociones a la hora de tomar una decisión. Está habiendo muchísimos estudios, es posible que ya haya algo. Yo no he encontrado nada, pero tampoco lo sé todo. Es posible. Mi idea es que va a ser complicado, porque la felicidad no es lo mismo que la alegría instantánea. La felicidad es un estado percibido general de satisfacción en el que más o menos entiendes que te va bien. Es una cosa que es muy subjetiva, muy complicado de medir. Pero yo creo que en el tiempo sí que serán capaces de hacer una correlación entre ese tipo de imágenes cerebrales durante un tiempo y el estado percibido. En este momento que yo sepa, no. ¿Ya está? A ver. ¿Cómo superamos los famosos instintos? El procrastinar, el no... ¿Cómo superamos los famosos instintos? Primero, no hay que superarlo todo. O sea, de verdad, muy cansado. Esto de ser perfecto es cansadísimo. Entonces, sobre todo se trata de intentar moderarlos. Mi recomendación, primero, elige tus batallas. Esto es que de verdad habría que bordarlo a punto de cruz y ponerlo encima de la chimenea. Y si tenemos chimenea de la nevera. Ya la tenemos más o menos. Y primero elige tus batallas. Segundo, una vez elegida, por ejemplo, para el tema de procrastinar, elige qué conducta quieres cambiar. No nos concentremos tanto en evitar un instinto. Esto es como si yo digo de no pienses en un elefante. No, coge una conducta, no un instinto, coge una conducta y cámbiala. Una conducta concreta. Define muy bien qué conducta quieres tener en su lugar. Y haz un registro. Por ejemplo, un instinto que tenemos todos, la pereza. La pereza. Es un instinto muy saludable. Es, si tienes hambre, mueve el culo y sal a cazar, o a recolectar, o a cultivar. Si no tienes hambre, quédate en la cueva rascándote, de verdad, o despiojándote, haz algo tranquilito. que el mundo es muy duro por ahí fuera. Entonces, claro, uno tiene tendencia a la pereza. Pero como tenemos menos actividad física de la necesaria, nuestra inteligencia nos dice, muévete. Vale, si yo digo, tendría que hacer más ejercicio, eso se lo lleva el viento. ¿Qué diablos? Eso no es nada. No, yo lo que puedo decir es, vale, voy a modificar mi conducta en este sentido. Voy a hacer todos los días 20 minutos de este y este ejercicio. Me lo puedo saltar un día por semana y además, venga, puedo sustituir una sesión de estos 20 minutos por una hora andando. Pues si me pilla un día de muchos recaos y me canso mucho. Fíjate que es un plan. Es un plan. Y registra tu actividad. Es muy importante registrar la actividad que haces, porque somos muy malos en estadística. Somos muy malos en cálculo de hecho, por eso necesitamos la estadística. Somos muy malos en cálculo de probabilidad. Es lo que nos hace que llevas 15 días de dieta y un día te comes 3 donuts. ¿Dónde se va la dieta? Cuando podrías decir, bueno, me he comido hoy 3 donuts, pues ya está, no pasa nada, continúa haciéndolo bien. Entonces, por eso el registro está bien. Porque tú ves el registro y dices, coche, llevo 15 días de dieta, vale, me la he saltado un día, pero estoy viendo que lo he hecho 14 bien. Voy a seguir. Habría muchas más, hay muchos trucos. Al final el tema es todo como de trucos.
como de truquillos para irte más o menos modelando. No hay problema porque no sabemos que fuera a durar tanto. Entonces no te preocupes, tú les has dicho que no te llamaran hasta ahora y ya está, o sea que nos estamos retrasando mucho. Pero hay un montón de trucos y al final es que eso consiste en ser capaz de tratarte a ti mismo como si fueras tu propio perro de Pavlov. Entonces te das las galletas cuando corresponde y no te las das, falta darte unas carretas, no te las das cuando no corresponde. Hay un montón de trucos, pero más o menos la cosa va por ahí. ¿Responde a...? Bueno, pues yo creo que además estamos aquí, somos un montón de gente. Bueno, muchísimas gracias por venir a esta... Recordad que esto va a tratar de ser un evento mensual, o sea que trataremos de que haya una charla más o menos una vez al mes, probablemente un sábado a finales de mes. Lo tendremos que ir poniendo la fecha, se anunciará por redes, está haciendo a las redes de Mensa España y bueno, esperamos que os haya gustado y que volváis a venir a futuras charlas que daremos los próximos meses. Gracias.